Buenas tardes a todos. Esta es la cuarta conferencia por el Día de la Romanidad. Hoy tenemos aquí a Valentín Cabrera Fonbuena. Valentín Cabrera Fonbuena nació el 14 de febrero de 1964. Es autodidacta, amante del mundo del patrimonio y de la cultura en sus diferentes disciplinas. Lector e investigador apasionado del pasado de Sagunto. Historiador, investigador con tarjeta nacional número 2594, emitida por el Archivo del Reino de Valencia el 30 de julio de 1996. Es socio del Centro Arqueológico Saguntino desde 1980. Fue vicepresidente, secretario y vocal de la Junta Directiva. Miembro de la Agrupación Astronómica de Sagunto, ayudó a su fundación y ocupó los cargos de presidente, vicepresidente y director. Fundador y primer presidente de la Sociedad de Estudios en 1987. Presidente y secretario del Círculo Comarcal de Coleccionismo. Defensor del patrimonio inmaterial que forma parte de la cultura popular. Fue cofrade desde 1999 de la Cofradía de los Santos Abdom y Senén, miembro de la Junta Directiva, ocupando, entre otros, el cargo de presidente. Clavario y 7 veces mayoral de la Cofradía del Santísimo Sacramento de Minerva. Presidente y secretario de la Cofradía de San Miguel, que es la devoción cristiana más antigua de Sagunto desde el siglo XIII. En octubre del 2008 fue uno de los miembros que realizaron la fiesta de la Virgen del Remedio, una de las devociones más importantes de la antigua corona de Aragón, que forma parte del patrimonio inmaterial de la ciudad. En cuanto a su vida de recreaciones históricas, en 2015 colaboró en la fundación de la Asociación de Recreación Histórica Saguntum Civitas, de la que fue primer presidente. De 2016 a 2018 fue asesor cultural. Colaboró estrechamente en la organización de Saguntum Invicta I y Saguntum Invicta II. Fundador en 2018 de la Asociación de Recreación Histórica Saguntum Augusta, de la que es asesor cultural. Y, como sabéis, es la asociación junto a la Llar-des Déus que nos encargamos de la organización de todo el mes de la Romanidad. Sus colaboraciones con el quinto centenario y la fundación del convento de Santana de Sagunto. Colaboró con el profesor Josep Montesinos y Martínez en su libro Terra Sigillata en Saguntum y Tierras Valencianas, con Sagunto Renascitur mostrando desde entonces el patrimonio histórico de Sagunto durante todo el año. Ha asistido a diferentes cursos locales relacionados con el patrimonio, turismo, cultura y restauración de muebles. Ha realizado publicaciones en diversas revistas locales editadas por asociaciones culturales y religiosas. Y sin mucho más que contaros ya, le pasamos la palabra a Valentín Cabrera. Gracias. Bueno, buenas tardes a todos, gracias por venir. Yo me voy a levantar, ¿vale? Porque, en fin, para que mostrarles el PowerPoint. Desgraciadamente tengo muy poca vista de cerca y explico mejor levantado que sentado. Estoy más acostumbrado a explicar, ¿vale? Bueno, el tema de Roma, nosotros estamos acostumbrados a unos tópicos, ¿vale? Siempre que pensamos en los tópicos de Roma, siempre pensamos en los gladiadores, el anfiteatro, las legiones, Augusto, el Coliseo, pero Roma es mucho más. Si ahora a ustedes les preguntase qué piensan de Roma, ¿qué me dirían? ¿Qué piensan de Roma? ¿Va? ¿Algún atrevido que me diga qué cree que es Roma? Muy bien, civilización. Roma es sobre todo civilización y cultura. ¿Alguien más? El ejército, muy bien. El ejército fue muy importante en Roma. De hecho, en el siglo III, gran parte de la crisis política que tuvo Roma fue por culpa del ejército. El ejército se vio que era fuerte, podía quitar y poner emperador, y los emperadores duraban muy poco. 2, 3, 4 años, 5 años, y eso creó una crisis institucional muy grande, que acabó, pues nada, con los emperadores ya cristianos del siglo IV y con los bárbaros saqueando el imperio a diestro y siniestro, ¿vale? Bueno, tópicos de Roma. Uno son las películas, ¿vale? Aquí tenemos la película de Quo Vadis, que se hizo en el año 1951. Vemos algunas imágenes de la película, un Nerón, que en fin, a pesar de ser Nerón, pues tiene su gracia en la película, es un personaje gracioso, popea con ese peinado, esa cara de mala que les hacían. Vemos a Marco Vinicio,
que parece que vaya vestido de Armani, ¿vale? Van muy chulos, pero la realidad dista mucho, o sea, esto dista mucho de la realidad. Vemos a Tigelino, el jefe de la Guardia Pretoriana, con una cara de malo que no se le acaba, ¿vale? Nerón, por ejemplo, vemos un personaje que es mayor, casi parece mi hermano mayor, pero Nerón realmente murió con 30 años. Era joven, muy joven cuando murió. Muchos emperadores mueren realmente jóvenes. Bueno, ni después de muerto lo pueden dejar tranquilo. Realmente Nerón ha sido muy criticado en la historia y Nerón no era tan malo como ha dicho la historia. Desgraciadamente la historia de Roma empezaron a escribirlas, bueno, aparte de los historiadores latinos que han escrito sobre emperadores y sobre distintos hechos de la historia de Roma, a partir de los siglos V, VI, todos los escritores cristianos, los autores cristianos, han dado una visión muy parcial de lo que ha sido Roma. Y a lo largo de la historia, la realidad romana se ha desvirtualizado mucho, ¿vale? Ahora tenemos una realidad muy desvirtualizada. Los romanos saqueaban por donde iban, violaban, mataban, los esclavos los trataban como seres del inframundo, ¿vale? O sea, hay unos tópicos muy importantes. Las películas han dado mucha propaganda a Roma, pero han falseado mucho la historia. Películas como Gladiator, que es una película que engancha, aunque cuando ya la has visto 2 veces, ya la tercera ya te carga. Cuando empiezas a ver la película y el general Máximo llega a Roma, ya dejas de ver la película porque ya se te ha hecho pesada. Spartacus es una película clásica de Kirk Douglas, ¿vale? Pero, bueno, las películas estas tienen un trasfondo histórico, pero luego realmente el 80% de la película no es real, ¿vale? Son muy bonitas, nos animan mucho, pero también falsifican. Aquí, por ejemplo, vemos al Cómodo de la película Gladiator y al lado vemos al Cómodo como era realmente, con esa barbarizada. Ahí lo vemos como si fuese Hércules. Es una pieza que se hace en el año 192 después de Cristo y se encuentra en los museos capitolinos de Roma. Ese era Cómodo, no este, que parece que también haya salido de una tienda de Armani. Está guapísimo, espectacular, pero no es Cómodo. Vamos a ver, las películas de Hollywood se basan también mucho en toda una serie de pinturas que hay en museos americanos, ¿vale? En el siglo XIX, con el tema del romanticismo, los pintores se imaginan la historia de Roma desde su propio punto de vista, pero luego realmente es así. Aquí tenemos el famoso cuadro de Jean-Léon Gérôme, a veces arboritud y te saludan. Ahora se cuestiona incluso que esa frase la dijesen los gladiadores, porque posiblemente los gladiadores no la decían, ¿vale? Vemos ahí delante el emperador, está en un museo americano en la Universidad de Yale. Tenemos otro cuadro también del mismo autor, también con el tema de la gladiatura, ¿vale? Las vestales con el pulgar hacia abajo, no se hacía el pulgar hacia abajo, ¿vale? El tema de la vita o yugula era así, ¿vale? Era vita, yugula, ¿vale? Es lo que se decía en Roma. No el pulgar hacia abajo ni el pulgar hacia arriba, como también hemos visto a Nerón en la primera imagen. El de los famosos, la última oración de los mártires cristianos, ¿vale? Vemos, está inspirado pues, en la época de Nerón, el Coliseo. Cuando Nerón vivía, el Coliseo no existía, ¿vale? El Coliseo se hizo posterior a la muerte de Nerón. De hecho, la primera persecución que se hace la primera persecución contra los cristianos y los cristianos que son echados a los leones fue posteriormente con el emperador Domiciano, ¿vale? Que es el tercer emperador de la dinastía Flavia. Será su padre el que construye el Coliseo y su hermano el que acabe las obras del anfiteatro, ¿vale? Los cuadros están todos en museos americanos. ¿Qué quiere decir? Que Hollywood coge de los mismos museos americanos, de los mismos cuadros, coge lo que va a ser la base de las películas. Quo Vadis, ahí estamos viendo una imagen, por ejemplo, de Quo Vadis, ¿vale? Pero, bueno, el tema de los cristianos también es un tema que sale en muchas películas, es un tema también muy mitificado y también es un tema muy falseado.
Los romanos no echaban tanto cristianos a los leones, ¿vale? Es muy diferente. Hay muy pocos emperadores que actúan contra los cristianos. A partir del siglo III, del año 250, es la primera persecución generalizada en todo el imperio. Hasta el momento son cosas muy localizadas, ¿vale? Y no es que tengan los romanos una pasión por martirizar a los cristianos. Es que los cristianos cometen alta traición contra el Estado. Entonces, quien comete alta traición y es de baja condición social, lo que le pasa es que acaba o crucificado o a los leones, ¿vale? Esa era la pena de muerte para uno de baja condición social. Si tú eres de alta condición social y cometes alta traición, tu muerte es suicidio por espada, porque era más digno, ¿vale? Entonces, no es que tuviesen fijación contra los cristianos ni aceptaban al emperador, ni el gobierno, ni a los dioses patrios, ¿vale? Los romanos son gente que no se meten con la religión de los distintos pueblos del imperio, pero en el tema del cristianismo, sí. Lo que pasa es que luego la historia la escribirán autores cristianos y, bueno, los romanos siempre saldrán como unos bárbaros y unos salvajes, cuando realmente no es así. Otra cosa típica son las fiestas, las orgías, ¿vale? Cuando pensamos en Roma, pues pensamos en las grandes fiestas, por supuesto que las habían, y habían también orgías. Pero desde el año 11 después de Cristo, las orgías están penadas por ley, están bajo pena de muerte, ¿vale? A finales de la República se cometen tantos excesos en las orgías particulares que Augusto dictamina que quien participe en una orgía, pues eso, pena de muerte, ¿vale? De hecho, se seguían haciendo y depende también del emperador que gobernaba en ese momento en Roma, pues el ambiente estaba un poco más distendido. Ahora se me ha ido. Ah, no. Se ha ido. Vale, esto suele pasar hasta las mejores conferencias. Bueno, la siguiente imagen era precisamente de un cuadro también, de un cuadro de una orgía, una fiesta romana, tal como se le imaginaban en el tema del romanticismo. El cable es muy sensible, ¿vale? Entonces, bueno, no pasa nada. Esto es como antiguamente cuando teníamos la primera y la segunda. Aquí en Sagunto solo veíamos la primera porque la segunda, por culpa del castillo, no se podía ver. Y llegaba el verano y los satélites, las interferencias que había en los satélites no nos dejaban ver en todo el verano la televisión, ¿vale? Entonces siempre acababas en casa de algún amigo que por alguna razón podía ver la televisión o en algún sitio público que tenía mejores antenas. Sobre todo cuando llegaba el final de semana y te hacían el Mazinger Z y estas cosas que bueno, te gustaba, te enganchaba y no podías verlo por las interferencias. Xorce. Bueno, pues volviendo al tema de los tópicos, ¿vale? No, saca y mete el cable. El cable es muy sensible, ese cable. Y como está conectado y no tiene otro.
Bueno, por el tema de los tópicos en las películas. Yo no sé si os acordaréis, cuando éramos más jovencitos de lo que somos ahora, aquí, por ejemplo, los que son de Sagunto, ibas al Cine Capitol y veías esas películas de Romano que eran medio italianas, medio no se sabe de dónde, ¿vale? Y eran muy chulas, las películas eran muy chulas, siempre salían los malos con el penacho negro, los buenos iban con el penacho blanco, siempre ganaban los buenos, y bueno, salías del cine que te creías pues casi menos como Julio César, ¿vale? Todas esas películas, la verdad es que sí es cierto que a muchos nos han influido, ¿vale? El gusanillo de Roma, ¿vale? Pero realmente las películas también han hecho mucho daño a la historia. Roma es mucho más que... Ya está. De hecho, luego voy a hacer una referencia a Nerón, ¿vale? A Nerón, si os pregunto a cualquiera de vosotros qué pensáis de Nerón, me vais a decir las mil barbaridades, ¿vale? Vale. ¿Ves? Los romanos de la decadencia. 1847, Museo d'Orsay de París. Vemos ahí una orgía, una fiesta que realmente, pues bueno, el cuadro es precioso, ¿vale? Pero la realidad también es muy diferente, pasa. Las series, las películas. Hace poco la volvieron a hacer, La Legión del Águila. Es una película chula, la verdad que muy chula, y además tiene un trasfondo bastante humano, esas relaciones entre el centurión y su esclavo, que luego acaba siendo su amigo, ¿vale? Ahí dice la película, en medio de toda esa fantasía, hay una cosa que es muy real, y es que las familias ricas acaban liberando a sus esclavos y acaban siendo muchas veces sus amigos, trabajan para las familias. Hay esclavos que son liberados y se dedican al comercio y se hacen extremadamente ricos, ¿vale? Si han visitado a alguien Pompeya, ¿vale? Pompeya es espectacular, las casas son chulísimas. Bueno, pues la mayor parte de las casas de Pompeya son de esclavos liberados. Si alguien ha visitado la Villa de los Misterios, es de un esclavo. La casa de los Betis, de un esclavo, ¿vale? Son de esclavos liberados. Quiere decir que tampoco eran tan malos los romanos. Había una oportunidad. Esas oportunidades que habían en Roma, durante la Edad Media no la tendrá nadie, que no sea de alta clase social. Y posteriormente tampoco, ¿vale? Pasa. Tenemos otra serie, Roma, espectacular, pero también se permite algunas licencias históricas. Ahora, la serie engancha, como ya sola. Se acabó antes de tiempo la segunda temporada porque se les acabó el dinero y tuvieron que acabar rápidamente la serie. Pero la serie, yo creo que la veo todos los inviernos, me la casco completa, ¿vale? Porque es muy chula, pero aún así se permite ciertas licencias históricas que no son correctas. Vale, pasa. Roma es poder. Pasa. Aquí tenemos la loba capitalina, bueno, es un bronce etrusco, los niños fueron puestos posteriormente, ya en el siglo XV, final del siglo XV, es el símbolo de Roma, la loba capitalina. Actualmente hay quien se ha atrevido a decir que es una copia medieval, ¿vale? Bueno, mientras no demuestren lo contrario, sigue siendo un bronce etrusco espectacular, ¿vale? La auténtica historia de Roma y el poder en plan más potente en Roma, empieza cuando los reyes etruscos toman la ciudad, ¿vale? Pasa. En el 21 de abril del año 753, Roma será fundada por Rómulo, hijo del dios Marte y de la Virgen Vestal Rea Silvia, ¿vale? Que es de la ciudad de Alba Longa. Y Rómulo se convertirá en el primer rey de Roma. Pasa. Ahora pregunta de examen. ¿Cuántos reyes tuvo Roma? 7. ¿Cuántos reyes tuvo Roma? Todos suspendidos. Tuvo 8 reyes. Lo que pasa es que hay 7 reyes oficiales, pero pasa. Tenemos un octavo rey, Tito Tacio, rey de los Sabinos. Tito Tacio, rey de los Sabinos, después del famoso rapto de las Sabinas, gobernará en diarquía con el primer rey, con Rómulo, durante 5 años, hasta que fue asesinado, ¿vale? Durante un peregrinaje a un santuario lo asesinaron, pero gobernó durante 5 años con Rómulo. Luego realmente no son 7, son 8 reyes. Hay 3 reyes etruscos, ¿vale? 2 reyes latinos y 2 reyes de origen sabino, ¿vale? Que son pueblos de los alrededores del Lacio, pasa. Tenemos el famoso cuadro del rapto de las Sabinas, ¿vale? ¿Os acordáis? Roma no tenía mujeres, invita a los sabinos a una fiesta
y se llevan a las mujeres. El cuadro es realmente espectacular. Para mí es uno de los mejores cuadros que se han hecho en la historia del arte, porque podemos ver a la izquierda al rey Tito Tacio, ¿vale?, de los sabinos. Ahí aparece Roma como si fuese una fortaleza medieval. Vemos a la derecha con el escudo de Roma a Rómulo, ¿vale?, y en medio poniendo orden las mujeres. ¿Vale? Las mujeres van a ser importantes, muy importantes en la historia de Roma desde el principio de los tiempos. Lo que pasa es que, lo que he comentado, a partir de la llegada del cristianismo, las mujeres pasarán a segundo, tercero, cuarto y hasta quinto orden, ¿vale? Sobre todo a raíz del concilio de Nicea del año 321. Pero las mujeres van a ser realmente importantes. De hecho, las que median entre los sabinos y los latinos son las mujeres sabinas, que se quedarán con los romanos, y bueno, ellas también piden unos derechos para ellas, ¿vale? Pasa. En el año 509 a.C. ya es expulsado el último rey etrusco, ¿vale? Su hijo, Sexto Tarquinio, violará a una mujer y eso será el origen de una revuelta popular que acabará con la proclamación de la República en Roma. Uno de los dos primeros cónsules de Roma fue Lucio Junio Bruto y Lucio Tarquinio Colatino, ¿vale?, que encima eran familia del rey, Tarquinio el Soberbio. Este es un bronce también etrusco, espectacular, de Junio Bruto. Un Junio acabó con la monarquía y un Junio acabó con Julio César, ¿vale? Es una familia bastante antigua en Roma, con mucho peso político, y en este caso es un bronce espectacular de Lucio Junio Bruto. Pasa. El Senado. El Senado durante la República va a ser el que realmente gobierne Roma. Van a ser las familias patricias las que gobiernen Roma. Senatus Populusque Romanus. El Senado y el pueblo romano, ¿vale? Esa es la frase, el símbolo del Senado de Roma. En este caso es una imagen de la serie Roma, que a mí personalmente pues me gusta mucho. Ahí aparece Cicerón hablando al Senado, ¿vale? Es una imagen muy bonita. Pasa. Con Julio César acaba la República y con el emperador Augusto comienza el imperio. Es una época realmente apasionante de la historia de Roma, lo que es el final de la República, ¿vale? Las guerras civiles en Roma. Habrá muchos alborotos. Pompeyo el Grande perderá la ciudad quedará en manos de los partidarios de César y al final Augusto, sobrino nieto de Julio César, que será el heredero de él, ¿vale?, adoptará incluso su nombre, será el que ponga fin a todas las guerras civiles en Roma. Augusto va a ser un gran personaje, un gran emperador. Hay quien lo ha tratado como si fuese un nazi. No es un nazi, ¿vale? Augusto era un personaje que lo tenía muy claras las cosas. Si para mantener la paz tenía que liquidar a un enemigo, lo liquidaba, no había problema. Julio César decía, quien no está contra mí, está conmigo. Así, la gente que estaba indecisa se la llevaba a su lado, ¿vale? Pero eso acabó con su asesinato. El asesinato de César, independientemente de los motivos políticos, porque siempre se han querido meter los motivos políticos del asesinato de César, fue un dictador perpetuo, pero César fue un gran estadista, fue un gran militar, fue un personaje que escribió varios libros, que de hecho muchos de ellos no se conservan, fue un intelectual, ¿vale? Estaba por la liberación de esclavos, por las clases bajas, la gente lo quería, la ciudad de Roma lo quería, ¿vale? Y una de las causas del asesinato de César fue precisamente el apoyar a las clases populares. Augusto era en ese sentido lo contrario. Quien no estaba conmigo estaba contra mí. Quiere decir que todos los que estaban intermediarios o enemigos o se volvían conmigo o los liquidaba. Y acabó con las guerras civiles y con la famosa, llegando a la famosa Pax Augusta, ¿vale?, que duró pues bastantes años. Tenemos ahí el famoso cuadro de Vincenzo Camus. Perdón. Yo desde lejos veo mejor. Vale, tenemos el famoso cuadro de Vincenzo Camuccini del año 1798, de la muerte de Julio César, también es muy imaginaria, pero bueno, muere delante de la estatua de Pompeyo. Él muere en la curia
hecha por Pompeyo el Grande, ¿vale? Que formaba parte del teatro de Pompeyo. Pasa. Los 5 emperadores buenos. Tenemos a Nerva, a Trajano, pasa. Adriano, Marco Aurelio, Antonino Pío, es lo llamado 5 emperadores buenos. Fueron 5 grandes emperadores de la dinastía antonina, ¿vale? Durante ese periodo, Roma alcanza su máximo esplendor a nivel cultural, todo, a nivel de expansión del imperio, son 5 grandes emperadores. Vamos a ver, y vuelvo al tema de los cristianos. Vamos a ver, estos son 5 emperadores que dejaron su huella importante en la historia de Roma. Fueron 5 grandes emperadores. Sin embargo, Marco Aurelio y Adriano también persiguieron a los cristianos. Cuando 2 emperadores que son importantes y no son malos emperadores persigan a los cristianos, es por algo, ¿vale? No porque se aburran, ¿vale? Sino porque lo que comentaba, los cristianos sobre todo cometían alta traición contra el Estado, ¿vale? Pasa. Y las emperatrices, no hay que olvidar a las mujeres. Tenemos a Livia y tenemos a Julia Domna. Julia Domna es la mujer de Septimio Severo. Será la emperatriz que más títulos imperiales adopte. Nosotros, la señora presidenta de Saguntum Augusta, y tengo que comentarlo porque fue importante, no tengo una imagen, pero año que viene, o en la próxima charla que hable sobre los personajes y demás, prometo ponerla con el retrato que tenemos de Julia Domna, ¿vale? En Lugo representó a Julia Domna, ¿vale? Y bueno, el retrato era más que parecido, ¿vale? La primera es Livia, que fue la tercera mujer del emperador Augusto, una mujer con un poder también extraordinario, que no dudaba en llevarse a algún familiar por delante si eso ayudaba a que sus hijos fuesen emperadores, ¿vale? Ella, cuando se casa con Augusto, ya tenía a Tiberio, al primogénito, pero ella venía con sorpresa. Venía embarazada de su segundo hijo, de Druso. Druso será el padre de Germánico, del general Germánico, un gran personaje, ¿vale? Al final Livia se saldrá con la suya, Tiberio llegará a ser emperador. Y bueno, en la familia Julio-Claudia irán muriendo los varones uno detrás de otro, todos los personajes pálidos. Al final a Tiberio le sucederá Calígula, pues el peor de todos, porque por ahí estaba el tío tonto, el tío Claudio, ¿vale? Pero Claudio no contaba. Luego resulta que Claudio llegará también a ser un gran emperador, ¿vale? Pasa. Roma será fundada en el 753 a.C., ¿vale? En el año 476 ya es después del último emperador, Rómulo Augusto, un chaval, dicen que entre 15 o 17 años de edad. La historia de Roma en Occidente serán 1229 años de historia, pero en Oriente el Imperio Romano sobrevivirá hasta 1453, que es la caída de Constantinopla. En 1458 cae Atenas y en 1461 cae la capital del Imperio de Trebisonda, ¿vale? Son las 3 fechas importantes para la caída del Imperio Romano de Oriente. Roma caerá en Occidente, aunque las culturas bárbaras o las tribus bárbaras que toman las distintas provincias de Occidente acabarán, en cierto modo, romanizándose, ¿vale? Se cristianizarán, adoptarán la cultura romana, aunque ya no será pues, esa cultura clásica altoimperial. Pero, sin embargo, Roma seguirá viviendo en el Imperio Romano de Oriente. Bizancio será una gran cultura que brillará con luz propia en la Edad Media y va a ser la cultura más brillante de toda la Edad Media, por encima de los cristianos occidentales y por encima del Islam, pero con diferencia, ¿vale? Tendrá también mucho contacto con el Islam, ¿vale? Habrá épocas que pelearán y habrá épocas que serán grandes amigos, incluso habrán matrimonios entre musulmanes y cristianos, ¿vale? La capital será Constantinopla, una ciudad llena de cultura. El ejército, lo que comentamos, Roma son sus legiones también, pasa. Sus campamentos.
Los campamentos, pues bueno, siguen una planta que luego también seguirán muchas ciudades. Los romanos tienen dos tipos de ciudades, los municipios y las colonias. Las colonias generalmente son de nueva fundación, los municipios son ciudades más antiguas que se han ido romanizando, pero ahí vemos, por ejemplo, las distintas puertas. En el centro está el foro con el altar, lo que habrá en una ciudad romana prototipo. Pasa. Aquí vemos, por ejemplo, la puerta praetoria, una puerta de entrada principal, a un fuerte, a un campamento que hay en Alemania, en el condado, en el estado de Hesse. El muro de Adriano es otra de las defensas importantes de Roma, ¿vale? Estamos viendo que Roma es mucho más de lo que pensábamos, ¿vale? Mucho más de lo que nos sale en las películas. El muro de Adriano, por ejemplo, se hace en 10 años, ¿vale? Y bueno, tiene un grosor de 2,4 a 3 metros y una altura de 3,6 a 4,8 metros. Y lo que dividía era el límite del imperio, ¿vale? Lo que era el imperio de la zona de Escocia, de las zonas bárbaras, donde estaban las tribus, por ejemplo, pictas, que eran pues bastante salvajes, ¿vale? En las películas, por ejemplo, en la película Centurión, en la película La Legión del Águila, que hemos visto la fotografía, la imagen, salen los pictos, ¿vale? Los romanos salen como unos bárbaros que entraban en las tribus, solamente se dedicaban a violar y cosas de esas, ¿vale? Pero bueno, las películas ya son lo que son. Esto es una de las fortalezas que forman parte del muro de Adriano. También serán un poco la base de los futuros castillos medievales, ¿vale? Ahí vemos también el foro en el centro, las distintas puertas de entrada, ¿vale? Pasa. Más imágenes del muro de Adriano. Este es el fuerte de Bercovicium, ¿vale? Del año 124 después de Cristo. Fue abandonado en el siglo V después de Cristo. Pasa. Más imágenes de fortines y lienzos de muralla del muro, ¿vale? Es una construcción importantísima, es la muralla china de su momento, ¿vale? Quizá no tan espectacular con la muralla china, pero ya en su momento ya se hizo un buen muro. Hubieron más muros, más que este. En el Rin hubo otro, ¿vale? Pero este es el más conocido. Este es otro fuerte, parece un castillo, ¿vale? Un castillo medieval, ¿vale? Pasa. Y estas son las distintas provincias del imperio, ¿vale? Pasa. La columna de Trajano, que se termina en el año 113 después de Cristo y conmemora la victoria sobre los dacios. La Dacia es la zona donde está la actual Rumanía, ¿vale? Es una columna espectacular. En Roma hay otra columna, también la de Marco Aurelio, también formaba parte del foro de Marco Aurelio. Este formaba parte del foro de Trajano, junto con más edificios. El triunfo también es algo importante. A todo general no se le daba, el Senado tenía que aprobar el triunfo, ¿vale? Todo general que podía conseguir una victoria era examinada por el Senado. Por ejemplo, una lucha entre romanos no era bien vista para hacer una victoria, ¿vale? Sin embargo, por ejemplo, una victoria sobre los dacios sí, porque no eran romanos, ¿vale? Hacer una victoria entre romanos era de muy mal gusto. Aquí tenemos el arco honorífico de Tito. Lo llegó a acabar su hermano, Domiciano, y conmemora las victorias sobre los judíos, ¿vale? Vespasiano, harto del problema judío, manda a su hijo Tito, que entonces era general, lo manda a Jerusalén para acabar con una de las distintas revueltas que hubieron en Judea. Y son detalles del arco. Ahí podemos ver el Senado y el pueblo romano al divino Tito, Vespasiano, hijo de Vespasiano Augusto, ¿vale? El arco lo hace Domiciano y pone la leyenda, menciona a su padre y a su hermano. Y esa es la famosa imagen cuando los romanos saquean el templo de Herodes, que anteriormente había sido el templo de Salomón, y ahí se llevan la ménora, el candelabro de los 7 brazos, ¿vale? El arco de Constantino, que conmemora la batalla del puente Milvio, cuando Constantino vence al emperador Magencio, ¿vale? Y, bueno, este se dedica en el año 315. La victoria de Constantino va a cambiar ya definitivamente lo que va a ser el futuro de Roma, ¿vale? Constantino legalizará el cristianismo, promulgará toda una serie de edictos y va a ser, en cierto modo, el principio del fin del mundo clásico. La numismática es importante, ¿vale?
aquí hemos puesto dos piezas republicanas y dos piezas imperiales. Estas dos piezas las he puesto porque particularmente a mí me gustan mucho, son dos piezas magníficas y representan, pues, la primera representa a Bruto, el que acaba con los reyes etruscos, y el segundo denario de plata es el llamado denario de la libertad. Es el que representa, pues, el asesinato de Julio César, ¿vale? Porque encima se vanaglorian de haber asesinado al dictador. Son piezas magníficas. Las otras dos es el famoso denario de la conquista de Egipto por Augusto, se hace después de la batalla naval de Actium en el año 31 a.C. Y el segundo denario es de la serie de las provincias, es Adriano, el emperador Adriano, y en este caso aparece la provincia de Hispania. Hace toda una serie de denarios. Es una serie también muy bonita. Los retratos son espectaculares. Puentes y calzadas. Pasa. Esto es un mapa donde se ve toda la serie de calzadas importantes que había en toda Europa, en el norte de África, en el Próximo Oriente, ¿vale? O sea que había todas unas redes de autopistas bastante importantes. Entre ellas, pues ahí vemos a Sagunto, por aquí por Sagunto pasaba la Vía Augusta, anteriormente pasó la Vía Heráclea, ¿vale? Eran autopistas, por decirlo de algún modo, de su momento, y eran sitios donde se desarrollaba el comercio, eran sitios, vías importantes, muy importantes, ¿vale? Aquí vuelve a aparecer lo que es referente a España. La vía Apia posiblemente sea la vía más importante. En un principio unía Roma con el primer puerto que tuvo, hasta llegar al puerto de Ostia, que fue el puerto principal de Roma, Ostia Antica. El primer puerto de Roma importante fue el puerto de Brindisi, ¿vale? En la otra parte de Italia. Los puentes. El puente de Alcántara es un perfecto ejemplo de la edilicia y de la ingeniería romana. Hay muchos más puentes, ¿vale? Por ejemplo, tenemos el de Mérida, que también es uno de los puentes más largos que existen en el imperio, pero el puente de Alcántara, por su altura, es un puente perfecto, es un puente que lo ves y es una pieza bella, bien hecha, ¿vale? Los romanos trabajaban rápido y bien hecho, ¿vale? Y si el hombre no hubiésemos sido bastante destructor a lo largo de la historia, los edificios romanos los conservaríamos completos, ¿vale? Por ejemplo, en la edilicia tenemos el sistema de murallas que cerraban las ciudades. En este caso, las murallas del Lugo miden 2.266 metros y tiene 85 torres. Eso es espectacular, ¿vale? Pasa. En Roma tenemos las murallas aurelianas, ¿vale? Se hacen en el siglo III, en época del emperador Aureliano. Aureliano fue un gran emperador, gobernó solamente 5 años. También fue proclamado por los soldados, murió asesinado por los soldados. A pesar de que los soldados lo querían bastante, se ve que, bueno, en todo ejército siempre tiene que haber algún traidor, ¿vale? Y lo asesinan, pero Aureliano fue un gran emperador. Junto a las entradas de las ciudades teníamos las tumbas, las necrópolis, en este caso es la tumba de Cecilia Metela, hija de Cayo V Cecilio Meteleo Crético, que fue un cónsul en el año 69 a.C., es la tumba de su hija. Ahí podemos ver también el detalle de el detalle de su inscripción. Durante la Edad Media fue utilizada como fortaleza, se añadió un palacio a la torre y a la tumba, al mausoleo, y el mausoleo fue utilizado como fortaleza. De hecho, la parte superior ya es medieval, ¿vale? Pero esta tumba estaba en la Vía Apia, muy cerquita del Palacio de Magencio, pasa. Por ejemplo, la Vía Latina era otra de las vías que entraban en Roma. Aquí tenemos dos tumbas diferentes. La tumba de los Pancracios y la tumba de los Valerios, restauradas recientemente y abiertas al público, son también dos tumbas espectaculares. La tumba, por ejemplo, de los Pancracios, hay que ver el lujo que tiene el edificio, ¿vale? Vamos a ver, cuando hablamos muchas veces del lujo, y hablamos del lujo, pensamos en el lujo oriental, pensamos en esos palacios tan impresionantes, ¿vale? Pero los palacios romanos, los edificios romanos son también muy lujosos. De hecho, muchos de ellos superan con creces al lujo oriental. Y con esto no quiero hacer de menos al Islam, ¿vale? Que es una cultura muy importante también, ¿vale? Ha formado parte de la historia de la humanidad y también ha traído cosas positivas, ¿vale? Pero los edificios romanos son extremadamente lujosos. Los romanos son las familias ricas romanas, y los emperadores tienen mucho dinero. Y entonces hacen edificios realmente espectaculares. Esta, por ejemplo, es la pirámide de Cayo Cestio Epulón, que se hace en el año 12 a.C., junto a la puerta de San Paolo, que forma parte de las murallas aurelianas, ¿vale? Es una pirámide al estilo egipcio, pero por dentro está todo también con sus pinturas al fresco. Es una tumba también lujosa. Pasa. Los foros imperiales.
Bueno, aquí en Roma hubieron bastantes foros. Sagunto llegamos a tener 3 foros, ¿vale? El foro republicano, que lo teníamos en el castillo. Sobre el foro republicano se rehace el foro imperial, ¿vale? En época del emperador Augusto, se acaba durante la época del emperador Tiberio. Y en la parte baja de la ciudad llegamos a tener el foro de Adriano, en lo que es el solar de Quevedo, ¿vale? Se ha atribuido a que era un foro de la época de Adriano. Aquí tenemos una reconstrucción del foro de Augusto, ¿vale? Que conmemora la batalla de Filipos, en una de las batallas en la que se hace con los seguidores de Pompeyo. En este caso el foro tiene su templo y el espacio porticado. Un foro no tiene por qué tener todos los edificios, por ejemplo, una curia, una basílica, ¿vale? A veces solamente es un templo con un espacio porticado. En este caso es el templo del dios Marte, Marte Vengador, ¿vale? Esta es la curia de Pompeyo, donde fue asesinado Julio César. Formaba parte del teatro de Pompeyo, era una amalgama de edificios, ¿vale? ¿Qué pasa? La curia Julia, que fue empezada por Cayo Julio César y terminada por Augusto. Vemos las reconstrucciones, el estado actual de la curia, que es bastante bueno, y vemos el suelo de la curia, que es de mármol. Ese es el opus sectile. Es muy lujoso el opus sectile. Eso era extremadamente caro, porque para hacer un suelo de opus sectile había que traer mármoles de todo el imperio, y eso era caro, ¿vale? En las casas romanas, por ejemplo, aquí en Sagunto han aparecido suelos de opus sectile, ¿vale? Y eso no era caro. Pasa. Esa es la reconstrucción de la Curia Julia. Es un edificio espectacular, ¿vale? O sea, es todo lujo, es todo lujo. Es la sede del Senado y el pueblo romano, la Curia Julia. Tampoco vemos que ahí hayan tantas sillas. En Roma no hacía falta tanto político como ahora para que una ciudad funcionase. De hecho, la curia del Foro Augusteo, aquí en Sagunto, es una curia pequeña, porque las ciudades romanas son ciudades bien administradas. Sagunto fue una ciudad próspera durante más de 800 años, que se dice pronto, ¿vale? Entonces, con muy poquitos magistrados, las ciudades funcionaban, ¿vale? Aquí tenemos, por ejemplo, la reconstrucción del templo de Venus y Roma. El templo de Venus y Roma era espectacular, magnífico. Es de la época del emperador Adriano, se hizo bastante rápido. Vemos el famoso coloso, la estatua de Nerón, que es la que da nombre al anfiteatro de los Flavios, ¿vale? Sirva como comentario que a los pies de esta estatua fueron martirizados los patronos de la ciudad de Sagunto, ¿vale? San Abdón y San Zenén. Después de haber sido llevados al Coliseo, cuenta la leyenda, porque son 2 personajes que existieron realmente, cuenta la leyenda que los leoncitos le lamieron los pies. Posiblemente esa mañana los leoncitos ya iban bien servidos, ¿vale? Entonces los sacan y les obligan a quemar incienso ante la estatua del emperador. Si tú quemabas incienso, reconocías al emperador, y reconocías al emperador también como personaje divino. Los romanos te daban una especie de certificado y tú te largabas a tu casa. Pero si no quemabas incienso, no reconocías al emperador, entonces sufrías martirio, ¿vale? Y en este caso fueron decapitados y sus cuerpos abandonados 3 días en la base de la estatua, hasta que luego fueron enterrados primero en las catacumbas de Ponciano y posteriormente fueron llevados a la iglesia de San Marcos en Roma. La iglesia de San Marcos está muy cerquita del Foro Boario, ¿vale? Donde está el famoso templo de Portuno, el templo de Hércules Victorioso. Es un foro donde se vendía el ganado. Esta es la reconstrucción del templo de Venus y Roma por dentro. Pasa. Y este es el estado actual. Por eso digo que el hombre somos un depredador a lo largo de la historia. El templo era realmente espectacular. Tenía 2 partes, ¿vale? Partido por la mitad, una diosa miraba hacia un lado y la otra diosa miraba hacia el otro lado. Pasa. Las columnas es pórfido imperial de Egipto. Era lo más caro que había en su momento. Tenemos el panteón de Agripa, ¿vale? O de Adriano, ¿vale? Fue comenzado por Agripa, pero Adriano lo reformó completamente y dedicándolo a todos los dioses de Roma. En Roma se han salvado una serie de templos, bueno, a lo largo del imperio se han salvado alguna serie de templos porque fueron transformados en iglesias, afortunadamente se han salvado, ¿vale? Por ejemplo, el templo de Venus y Roma fue una iglesia hasta el siglo X y XI que, bueno, una tormenta quemó el edificio y ya, claro, como en ese momento no había dinero, ya no se restauró, ¿vale? Pero otros edificios, como el templo también de Augusto y Roma, en Vienne, en Francia, también se han salvado. Es un edificio de dimensiones mucho más pequeñas, pero muy equilibrado. Pasa. Tenemos, por ejemplo, el templo de Augusto en Pula, Croacia, ¿vale?
hacia atrás. Vale. Y ahí nos aparece incluso la dedicación a Roma y Augusto, hijo del divino César, padre de la patria, pater patriae, ¿vale? O sea que también, aparte de las imágenes, vemos hasta dónde llega el imperio. Porque, por ejemplo, cuando nos pensamos en, por ejemplo, los Balcanes, bueno, los Balcanes, la guerra de los Balcanes, pero no nos imaginamos que en los Balcanes hay también edificios romanos espectaculares, en Croacia, ¿vale? Pasa. Esto es Armenia, el templo del dios Mitra en Garni, aunque fue hecho bajo el reinado de un rey armenio, el rey fue coronado en Roma por el emperador Nerón. Eran reyes títeres bajo el poder de Roma. Es un templo romano que hace unos años destruyó un terremoto, pero se restauró con las piedras originales y con bastante buen criterio. Pasa. El templo del dios Baco en Baalbek, Líbano, construido durante el periodo del emperador Antonino Pío. Este templo es particularmente espectacular. Baco es uno de los grandes dioses también de la ciudad de Sagunto. Bueno, y es un dios también muy venerado en todo el imperio. El templo de Baco es magnífico, espectacular. La Basílica de Magencio. Las basílicas son otros edificios que hay en las ciudades romanas. Las basílicas, hasta la época del emperador Constantino, son edificios donde se administra justicia, son basílicas jurídicas. La Basílica del Foro de Sagunto, por ejemplo, es una basílica jurídica. Aquí se celebran juicios, se cierran también tratos comerciales. Podías ir a la basílica a liberar a uno de esos esclavos. Esta es la reconstrucción de la basílica por dentro. La Basílica de Magencio es la última basílica jurídica que se construye en Roma. La acabará Constantino y a partir de la época de Constantino las basílicas que, bueno, pues serán edificios ya para el culto cristiano. Pasa. ¿Ves? Vemos la planta de la Basílica de Magencio y podíamos ver la planta de una iglesia, una catedral, ¿vale? Es porque solían tener a veces una nave, otra vez 3 naves. El culto cristiano separa a las mujeres de los hombres, ¿vale? En un principio, hoy no, afortunadamente, y cada uno tenía su sitio dentro de la basílica. Aquí tenemos el mercado de Trajano. Los mercados, los Macelum, ¿vale? Son también importantes las ciudades. Aquí se mueve también toda la economía. En este caso es el primer gran centro comercial de la historia, ¿vale? Quien haya visto el teatro, el mercado de Trajano es espectacular. También formaba parte del foro de Trajano, ¿vale? Estaba también la Basílica Ulpia, las bibliotecas. Habían 2 bibliotecas en el foro de Trajano. Una para los libros en griego y otra para los libros en latín. Pasa. Los teatros forman parte de la edilicia romana. Este es el de Aspendos, es uno de los mejores conservados del mundo y tiene una capacidad para 7.500 espectadores. Pasa. El teatro de Sborra, también en Siria, durante la Edad Media se hizo una fortaleza. Si ves este teatro por fuera, es un castillo, ¿vale? Pero, sin embargo, gracias al castillo, pues se ha podido conservar el teatro. Bosra, que está en Siria, fue la capital de Arabia Petria. Los anfiteatros, los coliseos. Pues bueno, es el coliseo más espectacular que se ha construido nunca. Lo comenzó Vespasiano y lo acabó Tito en el año 80 después de Cristo. Pasa. Aquí vemos la reconstrucción. Vemos también la imagen, por ejemplo, del famoso coloso, que dará nombre. La imagen del coloso se ha trasladado varias veces de sitio, ¿vale? El Coliseo fue construido sobre el lago, ¿vale? Sobre el estanque del Palacio de Nerón, sobre la Domus Aurea. Fue desecado el estanque y fue construido el Coliseo. Aquí vemos el templo de Venus y Roma, aquí vemos el templo del Divino Augusto, por ejemplo. Al lado del Coliseo, hacia la izquierda, vemos también el Colegio de Gladiadores, ¿vale? Que se puede ver todavía en Roma, el Colegio de Gladiadores. Pasa. Este es el anfiteatro del Yem, en Túnez. Lo poco que se puede ver de la ciudad romana, ¿vale? Es uno también de los anfiteatros más impresionantes que se han conservado. Esta fue construido bajo el gobierno del emperador Maximino el Tracio. Bajo el gobierno de este emperador tuvimos en Sagunto, en toda esta zona, a un gobernador que era Trajano Decio, quinto Trajano Decio Augusto, que fue gobernador de esta zona. Acabó siendo luego emperador de Roma en el año 249. Fue el primer emperador que hace la persecución generalizada contra los cristianos. Es el siglo III. A pesar de la crisis económica del siglo III se sigue construyendo, ¿vale? Hay ciudades, como en el caso de Sagunto, que la crisis económica no nos afecta tanto, ¿vale? Los emperadores no duran mucho. Maximino el Tracio dura 3 años nada más, ¿vale? Pero a pesar de la crisis, la economía sigue funcionando, se sigue generando trabajo.
Aquí tenemos el Circo Máximo, otro de los edificios importantes, el circo más importante que se construye en Roma, ¿vale? Tenía una capacidad para 300.000 espectadores, que se dicen pronto. Pasa. Las termas era otro edificio importante, otro punto de encuentro, igual que los foros. Aquí habían termas para hombres y termas para mujeres. Y hubieron momentos en la historia de Roma que hombres y mujeres se bañaban juntos. Lo cual sería un placer, supongo, porque, en fin, mejor bañarse con mujeres que no con muchos tíos en la misma piscina, la misma natatio, ¿vale? Las termas muchas veces eran gratuitas también, ¿vale? Las familias patricias romanas solían tener edificios termales en las casas, sobre todo, por ejemplo, en Pompeya, ¿vale? Pero la gente, los ciudadanos de Baja Alcurnia, pues claro, no disfrutaban de estos derechos, con lo cual habían termas también y muchas veces eran gratuitas, ¿vale? Esto, por ejemplo, es el interior de la terma de Caracalla, es un palacio, es un edificio público termal y, sin embargo, no reparaba en lujos ni en gastos. Pasa. Y otra cosa importante en las ciudades, en la edilicia, son los acueductos. Las ciudades tienen que tener agua, ¿vale? Y agua de calidad. Es complicado muchas veces dar de comer a una población, pero también es complicado dar de beber a una población, ¿vale? Y en este caso están los acueductos. En este caso es el acueducto de Valente, en Constantinopla. Bueno, hay zonas del acueducto que se conservan bastante bien, no sé quién conoce Constantinopla, ¿vale? Pero es un acueducto importante. Y este particularmente a mí me gusta mucho porque es el de Cesarea Marítima, en Judea, ¿vale? Y la primera vez que lo vi fue en una película, bueno, pues para adolescentes y demás, la película Paraíso, Paradise, ¿vale? O sea, al final de la película sale el acueducto, me gustó mucho. Y bueno, traía el agua de 7,5 kilómetros al norte de la ciudad. La ciudad de Cesarea Marítima es la ciudad donde vivía Poncio Pilatos. Poncio Pilatos en las películas siempre sale en Jerusalén, pero él no vivía en Jerusalén, él vivía en Cesarea, ¿vale? De hecho, el teatro romano de Cesarea lo construye Poncio Pilatos. Y se ha encontrado una inscripción que habla de él y hace la mención a la construcción del teatro romano de Cesarea. Esto es con respecto ya a la vida doméstica, ¿vale? Esto es lo que sería el Monte Palatino, donde se origina Roma en el siglo VIII a.C. 4 chozas de mala muerte, malolientes, llenas de piojos, por decirlo de alguna forma. Aquí, en una choza de estas, vivió el rey Rómulo. El segundo rey de Roma ya haría la llamada Domus Regia, donde sería algo más lujosa, ¿vale? Pero que tampoco tendría mucho más lujo, ¿vale? Y eso ya fue el Palatino en época imperial, ¿vale? Desde el siglo VIII hasta el siglo I II después de Cristo, vemos una transformación importante. Aquí vemos el Circo Máximo, ¿vale? El Palacio del Medio, por ejemplo, el Domus de Augusto, ¿vale? Vemos aquí el Estadio de Domiciano, el Palacio de los Severos, el Aqua Claudia, la esquina del Templo del Divino Claudio, el anfiteatro, el templo de Venus y Roma. Aquí, en la izquierda superior, vemos el foro de Augusto, ¿vale? Es una ciudad llena de lujos, de edificios importantes, y este es el estado actual del Palatino. Aquí vemos en el centro la casa de Augusto, a la izquierda está la Domus Flavia, este es el estadio de Domiciano, ¿vale? El estadio de Domiciano es un pequeño circo que había dentro del Palatino, pero no se hacían carreras de cuádricas, solamente era para actividades deportivas y carreras de caballos, ¿vale? Y a la derecha está el Palacio de los Severos. Pasa. La Domus Aurea, ordenada a construir por el emperador Nerón como su residencia, tras el incendio de Roma del año 64. Nerón no ordenó quemar Roma. Quemó Roma su lugarteniente, Tigelino, ¿vale? Igual a Nerón haría algún comentario y el jefe de la Guardia Pretoriana, por hacerle una gracia, le pegó fuego a la ciudad, ¿vale? Pero Nerón no ordenó quemar Roma, ¿vale? Aquí aparece pues todo lo que es el plano y a la izquierda seguimos viendo el templo del Divino Julio, ¿vale? Pasa. El lago, donde luego se construirá el anfiteatro de los Flavios. Vemos la estatua del Coloso, ¿vale? Del famoso Coloso, pasa. El Coloso que representaba a Nerón bajo los atributos del dios Sol, ¿vale? Su altura es exactamente igual a la Estatua de la Libertad de Nueva York, ¿vale?
Pasa. Este es el estado actual de la Domus Aurea. No he puesto más fotografías porque pues en otra ocasión quiero hacer una charla precisamente sobre las villas y los palacios imperiales, y entonces habrán bastante más material sobre la Domus Aurea. Se ha ido recuperando poco a poco. Se salvó gracias a que el emperador Trajano ordenó que la sepultasen. Entonces, gracias a eso se ha salvado bastantes espacios de la Domus Aurea. Pasa. Esto es el comedor de Nerón, la sala octogonal. Es el estado actual. Pasa. ¿Y eso cómo fue en su época? Nerón fue un auténtico genio. Vamos a ver. Esto plasmas siempre las ideas de un emperador. No viene el arquitecto porque sí, le dice, no, tal y cual, no. La gente era muy característica en ese momento. Y la gente que tenía el poder absoluto, ¿vale?, tenía unas ideas. Y, bueno, una persona que es capaz de decidir cómo va a ser el comedor de su casa es un genio. Esto se movía. Era un espacio que rotaba día y noche, imitaba el movimiento de la tierra. O sea, que el techo se movía, el techo del salón octogonal, a través de un sistema hidráulico. Muchas veces siempre hablamos de la cultura del agua durante la Edad Media, sobre todo durante el Islam y en la cultura judía, pero eso es una herencia romana. También en el palacio de Adriano en Tívoli, ¿vale?, también hay otro sistema hidráulico que mueve un pequeño comedor, ¿vale? En Constantinopla, el palacio imperial, el trono del emperador también se movía por un sistema hidráulico. Eso hacía que el trono se elevase y la cabeza del emperador sobresaliese por encima de la cabeza de sus súbditos, ¿vale? Porque no podía haber una cabeza por encima de la cabeza del emperador, porque si esos emperadores tenían un poder absoluto, los emperadores de Bizancio, del Imperio Romano de Oriente, tienen un poder más que absoluto. Eran la mano derecha de Dios en la tierra. O sea, ellos tenían el poder por derecho divino, ¿vale? Eran mucho más que los emperadores romanos, ¿vale? Pasa. Esta es la maqueta de la Villa Adriana en Tívoli, ¿vale? Es una auténtica ciudad, es un palacio espectacular. Hay edificios de todos los tipos y lo mandó construir Adriano. Pasa. Este es el estado actual de la Villa Adriana. También fue un palacio también muy espectacular. Este es el palacio del emperador Diocleciano en Split, en Croacia, ya del siglo III al siglo IV, también es un gran palacio, ya es diferente. Y esto ya es la arquitectura, lo que es la arquitectura palaciega, ¿vale? Pero aquí entramos en la arquitectura doméstica, que esto lo vamos a ver muy rápido. La domus romana. La domus, la casa, hay varios tipos de casas. Hemos visto, por ejemplo, los palacios, cómo se origina la casa a través de una pequeña choza, que va evolucionando poco a poco. Y la casa romana típica va a ser una evolución de la casa etrusca del siglo II a.C., ¿vale? Aquí, por ejemplo, vemos un patio porticado que es el peristilum, ¿vale? En la casa etrusca eso va a ser un pequeño espacio que se llamará el hortus, el huerto, ¿vale? Tenemos la entrada, ¿vale?, el vestíbulo. Al lado del vestíbulo tendremos las tiendecitas, las tabernae. A veces también habían thermopolium, que eran tabernaes un poquito más grandes, donde podías comprar comida para llevar. También había mesas y comías allí. Algunos thermopolium estaban atendidos por esclavas generosas, muy generosas, ¿vale?, que también hacían un doble papel, ¿vale? Si a ti te gustaba una esclava, pagaba la tarifa y te subías al primer piso, ¿vale? Es el origen un poco encima de los actuales clubs, ¿vale? O sea que en Pompeya apareció uno muy chulo, el Thermopolium de Aselina, que apareció también todas las ánforas junto al mostrador, el dinero encima del mostrador, porque la gente salió a toda prisa cuando la segunda erupción del Vesubio, la comida encima, y también era un burdel, ¿vale? Muchos Thermopoliums eran burdel. En este caso, esto es más un Thermopolium que una tabernae. Pasabas al atrio, a la parte central de la casa. La casa actual valenciana, o la casa de tradición valenciana de principios del siglo XX, del siglo XIX, sigue mucho la planta de la casa romana. Cuando tú entras en tu casa tienes una habitación a cada lado de casa, lo que antiguamente eran las tabernas, luego acaban siendo habitaciones, pasas a un espacio más amplio, que era el antiguo atrio, detrás tiene también el patio, sigue la planta de la casa romana, ¿vale? La vida se hace mucho hacia el interior de la casa.
Otro aspecto de las casas son las casas de varios pisos, ¿vale? Que también las había en Roma. Aquí, en la Vía del Pórtico, en la parte más extrema de la Vía del Pórtico, tenemos una insulae, ¿vale? Son casas de varios pisos. La parte baja son para tiendas. El primer piso, pues eran generalmente para los dueños de las tiendas, eran apartamentos un poquito más lujosos. Y a partir del segundo piso, pues eran apartamentos muy pequeños donde a veces no llegaba ni el agua corriente. Era bastante más flojo. Y una parte muy importante en la edilicia romana son las cloacas. Hay que liberar todo el agua y toda la suciedad de la ciudad. Las ciudades romanas a veces se vuelven, no se puede vivir en ellas, ¿vale? Por el día se hace una serie de actividad y por la noche, cuando la gente está durmiendo, entonces cuando circulan los carros, porque hay que distribuir los productos a las tiendas. Aquí, por ejemplo, que tenemos este tramo de calle tan chulo, ¿vale? La Vía del Pórtico, que llegó incluso a ser tapado de tierra para evitar los ruidos, porque claro, si por el día no podía circular el carro circulaba por la noche y las losas eran de piedra, hacía mucho ruido, tampoco podías dormir, y más en verano, cuando tienes todo abierto, ¿vale? Y el tema aquí tenemos la cloaca máxima, ¿vale? Que se comienza en el año 600 a.C. Todavía, bueno, hay partes de ella que funcionan. Aquí en Sagunto también teníamos el sistema de cloacas, al menos en la parte baja de la ciudad. Aquí aparecen varios tramos de cloaca en la Vía del Pórtico y sobre todo Roma es cultura, ¿vale? Pasa. Aquí tenemos la biblioteca Ulpia, la de Trajano. He comentado que formaba parte del foro de Trajano. Tenía dos partes, una para libros en griego y otra para libros en latín. Lujo. También pasa. Aquí tenemos la biblioteca de Adriano en Atenas. Espectacular, también era extremadamente grande. La biblioteca duró unos 100 años, porque 100 años después los bárbaros saquearon Atenas y quemaron la biblioteca, ¿vale? Desgraciadamente. Y aquí tenemos algunos de los historiadores, poetas, intelectuales del mundo romano. Tenemos a Cicerón, a César, a Publio Sirio, a Vitruvio, a Virgilio, Tito Livio, Plinio el Viejo, Plinio el Joven, Flavio Josefo, Cornelio Tácito, Cayo Boconio Romano, que fue un poeta saguntino. Tenemos también a Genofonte de Éfeso, tenemos a Hipatia de Alejandría. Estos son unos pocos de los muchos intelectuales que dio Roma, ¿vale? Que eran muchos, ¿vale? O sea, que por eso que Roma es cultura. Roma también es arte, que forma parte de la cultura. Tenemos como ejemplos el togado Barberini, que es de finales de la República. Aparece un patricio, ¿vale? Con su traje togado y aparece lleva en los brazos los retratos de los antepasados. Eso era un orgullo para la familia, mostrar los retratos de los antepasados. En toda casa había un espacio dedicado a las mascarillas funerarias de sus antepasados, ¿vale? Pasa. El famoso Antinuo Farnese, que a mí personalmente me parece una escultura muy bella, ¿vale? Está en el Museo Arqueológico de Nápoles. Antinuo fue el favorito del emperador Adriano. Adriano era bisexual. La bisexualidad era muy típica en Roma. La homosexualidad femenina y masculina en Roma también era típico. No era condenable, estaba aceptado socialmente y no pasaba nada. La escultura de mármol de Adonis del Museo Arqueológico Nacional de Nápoles, también una escultura extremadamente bella del siglo II después de Cristo. O sea, y la estatua en bronce del emperador Marco Aurelio. Se salvó gracias a que los primeros cristianos pensaban que era el emperador Constantino. Entonces, es la única estatua en bronce que se ha salvado en Roma en plan ecuestre, ¿vale? Esta escultura, ¿vale? Está en los museos capitolinos y luego influyó mucho en las estatuas ecuestres de bronce del Renacimiento. Los famosos condottieri renacentistas, Gattamelate y estos, están basadas en la estatua de Adriano, de Marco Aurelio. La pintura, en este caso son dos piezas pompeyanas. La joven que era atribuida a la poetisa Safo, que no fue la poetisa Safo, era pues la propietaria de la domus, donde fue hallada, ¿vale? Y luego aparece el famoso panadero. Pero esta pintura del panadero es interesante porque ves a él y a su mujer en un mismo plano. No ves a uno por encima del otro, ¿vale? Él porque quiere dedicarse a la política municipal, lleva un rollo, lleva la toga que se dedican
toda blanca. ¿Cómo? Eso era. Y él se quiere dedicar a la política, pero sin embargo su mujer lleva la tablilla encerada para llevar las cuentas de la panadería. O sea, ahí están el uno en el mismo nivel que el otro. Nadie es superior al otro. Vamos a ver, y ahí volvemos un poquito a comentar el tema de la mujer. La mujer en Roma sí que es cierto, que es una sociedad patriarcal. La mujer siempre pertenece a su marido, a su padre o a su hermano, ¿vale? Pero sin embargo, aún así la mujer tiene unos derechos en Roma. Se puede divorciar tranquilamente de su marido, puede reclamar la dote y tiene unos derechos. Es una sociedad patriarcal, pero el cuerpo sacerdotal más importante de Roma son mujeres. Las mujeres son las que controlan las grandes domus en Roma. Y si una mujer se quedaba viuda, era la que controlaba toda la economía de su casa, ¿vale? Eso que hacían un poco nuestras madres, nuestras abuelas, lo que se ha hecho siempre, ¿vale? O sea, que la mujer tiene su importancia. Otra pieza de decoración es el mosaico de la batalla de Isos, ¿vale? Procede de Pompeya, está en el Museo Arqueológico Nacional de Nápoles. Y bueno, tiene aproximadamente 1,5 millones de teselas, ¿vale? Es una gran obra de arte este mosaico, entre otros, ¿vale? Pasa. El mosaico nilótico, siglo I a.C., Museo Arqueológico Nacional de Palestrina, Italia. Pasa. Y estos son los mosaicos que aparecieron en una ciudad de Turquía, en Ceugma, hicieron una presa, un pantano, pero se dieron cuenta de que había una ciudad romana espectacular. Los mosaicos son de primer nivel y la ciudad llegó a tener entre 70 y 80.000 habitantes, que se dicen pronto, y es la colección más importante de mosaicos romanos del mundo. Los de Ceugma han hecho en Turquía un museo especial para sus mosaicos, han reconstruido partes de algunas villas y es sencillamente espectacular. Está por encima del Museo del Bardo en Túnez y del Museo de Mosaicos de Antioquía, en Turquía. Y sobre todo Roma son sus dioses. Por encima de todo están siempre los dioses. Y aquí que me perdonen algunos de los dioses, ¿vale? Porque hemos puesto solamente algunos, no podemos poner todo el panteón romano, si no, no llegaríamos al día del juicio final, ¿vale? Tenemos a Júpiter, padre de los dioses, Juno, su esposa, diosa del matrimonio, Apolo, relacionado también con la ciudad de Sagunto, Diana cazadora, en este caso es el Apolo Belvedere y la Diana del Museo de Versalles, son hermanos gemelos y además están relacionados también con el culto en Sagunto. Baco también está relacionado con Sagunto, el dios Marte también está relacionado con Sagunto, Venus también está relacionada con Sagunto. Esta es la famosa Venus de Capua o Venus Capitolina. Tenemos a la diosa Fortuna, diosa de la suerte buena o mala, Mitra, muy venerado en los ambientes militares. Tenemos a Antínuo, el favorito de Adriano, como Osiris. Jano, señor de las puertas, será el que da nombre al dios de enero, ¿vale? Y los dioses lares, los protectores de las casas, ¿vale? Toda casa que se preciara tendría que tener su altarcito de los dioses lares. Y bueno, dentro de este mundo romano vemos que los mitos que a veces teníamos sobre Roma son a veces equivocados. Roma hemos visto que es mucho más que los mitos que vemos en las películas, ¿vale? Es muy abreviado porque ejemplos de templos hay muchos, anfiteatros, teatros, circos, foros en todo el imperio y hay casas, hay cosas espectaculares, ¿vale? Y en medio de ese mundo romano está Sagunto, ¿vale? Sagunto es una ciudad íbera que se funda en torno al siglo VI a.C., es una ciudad que sufre la Segunda Guerra Púnica, aquí comienza la Segunda Guerra Púnica, es la capital de la Segunda Guerra Púnica y es una ciudad que después de la liberación de los hermanos Escipión comienza a romanizarse poco a poco. En el 205 a.C., Publio Cornelio Escipión, el africano mayor, hijo de Publio Cornelio Escipión, es cónsul de la República y comienza la reconstrucción de la ciudad por orden del Senado romano. Posteriormente, Pompeyo el Grande nos dará la condición de colonia durante las guerras entre Pompeyo y Sertorio. Valencia apoyará a Sertorio, Sagunto apoyará a Pompeyo y gana Pompeyo. Entonces Sagunto recibe el estatus de colonia y posteriormente Augusto nos concederá el estatus de municipio, ¿vale? En el año 4 a.C., al 3, César Augusto nos otorga la condición de municipio y todas las familias saguntinas, las gens, se integrarán dentro de una tribu, en este caso la galeria. Las tribus es donde se engloban todas las grandes familias patricias de una población, en este caso es la galeria. Y la tribu galeria va a ser
una de las más antiguas e importantes de Roma, ¿vale? Una de las 31 tribus rústicas, ¿vale? A pesar de que se romaniza, Sagunto siempre va a estar orgullosa de su pasado. De hecho, tenemos un capitel del siglo II después de Cristo. Este aparecerá en los cimientos del actual ayuntamiento. Es un capitel donde aparece la concha y el delfín, unos símbolos que ya aparecen 400 años antes en las monedas saguntinas, ¿vale? Pasa. El puente que cruzaba la Vía Augusta de la época del emperador Augusto. Tenemos la Vía del Pórtico como parte de la ingeniería y de la edilicia urbana de Sagunto. Ahí tenemos el decumano mayor y el decumano minor, ¿vale? Se ha identificado como una vía principal y una vía secundaria, pero eso de que sea el decumano como que no está muy claro, ¿vale? Tenemos, por ejemplo, el foro augusteo, ¿vale? Que se construye conmemorando que Sagunto ya es municipio, ¿vale? Lo paga la familia Baevia de su bolsillo. En Roma, quien quería dedicarse a la política pagaba de su bolsillo obras públicas sí o sí, ¿vale? En este caso, la familia Baevia paga las obras de su bolsillo. Es el plano del foro, la vista aérea del foro. Vemos en negro los restos del foro imperial y en un color más clarito los restos del foro republicano. En el foro apareció, entre otras cosas, este pedestal magnífico dedicado al emperador Augusto por los ciudadanos de la ciudad de Sagunto, y la estatua es de época Julio-Claudia, no se sabe cierto quién es, pero era una de las estatuas de la basílica, posiblemente sería Augusto o el emperador Tiberio. Si un día se excava la basílica como los dioses mandan y aparece su cabeza, pues sabremos realmente quién es. La cisterna del foro, que es un espacio que no es visitable, no está musealizado, es un espacio espectacular, es de los espacios más bonitos que hay en la montaña del castillo. Esperemos que algún día podamos verla musealizada y podamos visitarla. Este es el foro municipal en el castillo en relación con el teatro. Pasa. Las obras del teatro finalizarán en el año 50 después de Cristo bajo el emperador Tiberio Claudio César Augusto Germánico, ¿vale? Hay ampliaciones en el siglo III después de Cristo. En el siglo X el teatro estaba todavía prácticamente completo, pero ya en el siglo XVI el muro ya ha desaparecido completamente. Así era el teatro romano de Sagunto en época imperial. Un teatro para 4.000 espectadores. Esta es la reconstrucción del profesor Salvador Lara en el año 91. ¿Vale? Parece ser que cuando se empezaron las obras del teatro no se hizo la correspondiente excavación arqueológica, cosa que se debía de haber hecho porque la ley dice que se debe de hacer la excavación arqueológica antes, pero cuando se hizo el foso de la grúa, pues aparecieron 100 y pico de piezas largas de la escena, que nadie se planteó pues el ponerlas en su sitio. Acabó pues en lo que yo llamo el cementerio de las piedras en el castillo, ¿vale? Desgraciadamente, y este es el estado actual del teatro, que bueno, es como el otro a medio acabar, pero otros edificios que tenía la ciudad de Sagunto era el circo, ¿vale? El circo era un circo para 15.000 espectadores. El anfiteatro no se ha encontrado, pero el anfiteatro, Sagunto tuvo anfiteatro seguro, ¿vale? Al 100%. Las ruinas que hay aquí cerquita, en el Colegio de Romeu, que siempre se han identificado como el de una tumba romana, ¿vale? Podía ser muy bien restos del anfiteatro. Estos son restos del teatro de Zaragoza, que son muy similares los restos de Sagunto a los de Zaragoza, ¿vale? Eso era parte del anfiteatro. El anfiteatro está bajo el Colegio de Romeu, seguro, al 99,9%. Una ciudad con 3 edificios para juegos es una ciudad de primer orden. Si una ciudad tiene el circo, teatro y anfiteatro, es una ciudad romana de primer orden. Es unido al puerto comercial del Grau Vell, ¿vale? Hace que la ciudad de Sagunto sea una ciudad pues importante. Y si encima aquí ha comenzado la Segunda Guerra Púnica, estamos por encima de muchas ciudades del Imperio Romano. Este es un ejemplo de una casa romana que apareció también aquí, la Casa de los Peces, ¿vale? Es una casa de estilo de átrio pompeyano. Es una casa un poco rara, ¿vale? Porque tiene espacios muy grandes y, sin embargo, el espacio donde convivía la familia, el atrio, es extremadamente pequeño, es muy pequeño. Y se llama de los peces porque en los muros del impluvium, ¿vale? Donde se recogía el agua, aparecieron pintadas unos peces. Pasa. Otra parte de la decoración de las casas saguntinas
es este mosaico. Desgraciadamente tengo estas fotografías en blanco y negro porque el mosaico no está expuesto. Es el mosaico que apareció bajo la Sociedad Musical Lira Saguntina, uno de los mosaicos que aparecieron, porque apareció un mosaico de en opus tessellatum y 2 mosaicos de mármol, en opus sectile, ¿vale? Luego en el mercado, que formaría parte también posiblemente de la misma casa, apareció un 4º mosaico. Este es el mosaico, tal como apareció en su momento en los años 50, ¿vale? El medallón central. Este es el mosaico en opus sectile del siglo II después de Cristo, otro de los mosaicos que aparecían allí. Estos mosaicos, lo que comentaban, para hacer un mosaico de estos, un suelo de esto, un pavimento de esto, necesitaban mármoles de muchas partes del imperio. Aquí, por ejemplo, este granate que tenemos es el rojo del Peloponeso. O sea, tenemos que tener mármol de Grecia para hacer. O sea, esto habla también mucho del comercio. Pasa. Las esculturas, que son aquí muy típicas en Sagunto, ¿vale? Forman parte de los iconos de la ciudad. No son grandes esculturas como existen en Roma, pero la verdad que son muy chulas. Es la famosa, la cabeza que hemos atribuido a la diosa Diana. No es Diana, Diana tiene un peinado muy diferente. En este caso es una chica joven, de buena familia, pero bueno, el que no sea Diana, pues no le resta belleza a la pieza. A mí me parece una pieza muy bonita, realmente espectacular, ¿vale? Y vuelve hacia atrás. Que me ha faltado una de mis piezas favoritas, es la imagen del dios Baco. Baco es uno de los grandes dioses de la ciudad de Sagunto, junto a Diana, Isis, Pelagia, Marte, Venus, Mitra, ¿vale? Apolo. Y bueno, esta es una pieza también muy característica de Sagunto, es ya una pieza del siglo II, con esas barbas al estilo griego, tiene una media sonrisa como de pícaro de playa, ¿vale? Es una pieza que fue encontrada en las cercanías de Sagunto, ¿vale? Y bueno, también forma parte de los iconos de la ciudad de Sagunto. Pasa. Y sobre todo Roma es civilización y es cultura. O sea que los tópicos que a veces tenemos son tópicos, pero sobre todo Roma es civilización y cultura. Sí es cierto que muchas veces en las conquistas se hacen auténticas salvajadas, auténticas barbaridades, pero eso lo hacen todos los pueblos de la antigüedad, de la Edad Media y del mundo moderno. En el mundo antiguo no hay guerras de religión. Empiezan las guerras de religión cuando empiezan las culturas de religión monoteístas. En el mundo antiguo se hacen guerras por poder, económicas, por territorio, por lo que sea, pero guerras de religión no. Entonces, bueno, es reivindicar siempre Roma por encima de los tópicos que hemos tenido y nada. Muchas gracias.